Buenas tardes. En este presente video se va a mostrar el funcionamiento de un sensor de ultrasonido en Proteus utilizando un Arduino. Bueno, cabe resaltar que el sensor de ultrasonido que vamos a utilizar para esta simulación es un sensor ultrasónico HC-SR4. Antes de comenzar con la simulación y la explicación del código, les voy a hablar un poco de la teoría de los sensores de ultrasonido. Antes de comenzar con la definición del sensor de ultrasonido, decimos que el ultrasonido se define como la radiación mecánica cuya frecuencia se sitúa por encima del umbral de audición humana, es decir, mayor a 20 kHz. Sabemos que los sensores de ultrasonido son utilizados para niveles en tanques o contenedores, medida de grosores o espesores, imagen por ultrasonido, entre otras, por mencionar algunas. También sabemos que tienen algunas configuraciones, como cuáles, que son fáciles de utilizar y de mantener, que son lineales y precisos para la medición de distancias, que son sensores de altas frecuencias, que cuando hay superficies suaves y no porosas, el sonido se va a reflejar mejor, y que cuando hay superficies esponjosas o espumosas, el sonido se va a absorber. Entrando un poco en lo que es un sensor ultrasónico, decimos que este tipo de sensores son capaces de medir la distancia mediante el uso de ondas ultrasónicas. Sabemos que el cabezal emite una onda ultrasónica y recibe la onda reflejada que retorna desde el objeto. Sabemos que estos sensores ultrasónicos miden la distancia al objeto contando el tiempo entre la emisión y la recepción. Como dije anteriormente, el sensor que vamos a utilizar es el HC-SR4. Y como vemos acá en nuestra simulación, este sensor consta de un pin que se llama BCC, que tiene 5 voltios, un pin que se llama trigger, es el que hace el disparo del ultrasonido, otro pin que se llama eco, que es el que hace la recepción del ultrasonido, y por último tenemos el pin de nuestra Tierra. Este sensor tiene algunas especificaciones técnicas y cabe resaltar que su voltaje de operación es 5 voltios, su corriente de reposo es de 2 mA, su corriente de trabajo es de 15 mA, el rango de medición es de 2 a 450 centímetros, su precisión es más o menos de 3 milímetros, su ángulo de apertura es de 15 grados, su frecuencia de ultrasonido es de 40 kHz, la duración mínima de pulso de disparo de trigger es de 10 milisegundos, la duración del pulso eco de salida es de 100 a 25 microsegundos y el tiempo mínimo de espera entre una medida y otra es de 20 milisegundos. Bueno, ahora pasamos a nuestra curva característica que nos pedía la guía del laboratorio. ¿En qué consistía? Teníamos que hallar la distancia y el tiempo del tachímetro que, como dije, nos pedía la guía. ¿Y cómo lo hicimos? La ecuación que utilizamos para esta curva es intensidad igual a 1 medio por la velocidad por el tiempo, sabiendo que la velocidad es la velocidad del sonido, que es de 343 metros sobre segundo. ¿Y cómo calculamos la distancia? Básicamente teníamos dos parámetros: la altura de la persona que íbamos a hacer la operación y una referencia de distancia del sensor al piso. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Variamos esa distancia del sensor al piso de distancias entre 10, 30, 50, 70 hasta 450 centímetros, que es lo que el sensor ultrasónico HC-SR4 nos permite. Y de esta ecuación lo que hicimos fue despejar nuestro tiempo. Y ya como vemos acá en esta ecuación, el tiempo es igual, dos veces
la distancia sobre la velocidad del sonido. Entonces, por ejemplo, ¿qué hicimos para la primera altura de 10 centímetros? Lo que hicimos fue multiplicar ese 2 por la distancia, que es decir, la altura de la persona, que en este caso es de 1,68, y la distancia, que como dije es de 10. Entonces haríamos la resta. Primero de 10 centímetros menos 1,68. Ese valor lo multiplicamos por 2. Ese valor que nos daba lo dividíamos por la velocidad del sonido, que como dije es de 343 metros sobre segundo. Y al hacer esa operación obtuvimos un tiempo de 0,0485131. Eso es para la distancia de 10. Y así y reemplazamos ese valor de 10 por 30, por 50, por 70, por 90, como vemos acá. Y ya cuando teníamos como tal la distancia calculada, lo que hacíamos era despejar el tiempo de esa ecuación. Y como vemos acá, acá están todos los datos para alturas distintas, que como dije, van de 10, 30, 50, 70, 90, 100, sucesivamente hasta 450, que es el rango máximo que nos da nuestro sensor ultrasónico. Ya pasando de nuevo a nuestra simulación, decimos que el funcionamiento de este sensor básicamente es el siguiente. Sabemos que este sensor está dividido por dos traductores, que como dije anteriormente, uno es el trigger y uno es el eco. Ambos traductores sabemos que son piezoeléctricos. Y bueno, ahora sí, el emisor piezoeléctrico emite 8 pulsos de ultrasonido. Luego de darle esa orden, el pin trigger, que es el pin que es el que, es el que hace el disparo del ultrasonido, hace que esa onda de sonido viaje en el aire y rebote hasta encontrar un objeto. Ese sonido de rebote es detectado por el receptor piezoeléctrico, que como dije anteriormente, es el pin eco. Y eso hace que ese pin pase de un estado low a un estado high por un tiempo igual al que demoró la onda desde que fue emitida hasta que fue detectada. El tiempo de pulso eco es medido por el microcontrolador, que en nuestro caso es el Arduino, y así se puede calcular la distancia de nuestro objeto. Y bueno, ahora pasamos a nuestro código en Arduino, que básicamente lo que se quiere hacer es un contador con un sensor de distancia, que es nuestro sensor HC-SR4. Y eso básicamente lo que se quiere hacer, pues hipotéticamente, es colocar un sensor a cierta distancia del sensor ultrasónico, el cual va a medir una distancia y de acuerdo a esa distancia de referencia, lo que va a suceder es que cada vez que un objeto se interponga entre el sensor y el objeto, el contador va a incrementar uno a uno. Entonces tenemos un LED, tenemos el pin trigger en el pin 7, el pin eco en el pin 6. Declaramos nuestras variables tiempo, distancia y contador. Sabemos que nuestro LED va a ser salida igual que nuestro trigger, que nuestro pin eco va a ser una entrada. Entonces para calcular el tiempo y la distancia lo hacemos por medio de nuestro digital write y bueno, para calcular el tiempo utilizamos esta formulita que es tiempo igual a pulse in, y eso va a hacer que nuestro pin eco esté alto. Bueno, para hallar la distancia, básicamente es distancia igual al tiempo dividido 2 dividido 29, que ese 29 es para pasarlo a nuestros a centígrados, a centímetros, perdón. Entonces,
Básicamente decimos que nuestra distancia la calculamos y nos dio que es un valor de 10 centímetros. Entonces decimos que cada vez que la distancia entre el objeto sea menor a 9 centímetros, lo que quiere decir es que se va a encender nuestro LED. Mientras no pase nada entre el sensor y el objeto, el LED no se va a prender y por ende el contador no se va a mover. Decimos que para incrementar el contador lo que tiene que hacer es lo siguiente: tiene que leer el LED que enciende cuando la distancia es menor a 9. Entonces, si el LED está encendido, entonces vamos a incrementar nuestro contador 1 a 1. Y bueno, aquí colocamos que nuestro contador va a ir hasta 10 y se va a resetear y va a contar otra vez de nuevo de 0 a 10, así sucesivamente. Entonces, aquí compilamos nuestro programa y nos damos cuenta de que está funcionando bien, bueno, que compila de cierto modo. Y ahora sí, vamos a pasar a nuestra simulación en Proteus. Y bueno, empezamos a correr nuestro sensor de ultrasonido. Y bueno, como se dijo anteriormente, lo que se quiere hacer es que cada vez que se coloque un objeto a cierta distancia del sensor ultrasónico, lo que se va a hacer es medir una distancia y de acuerdo a esa distancia de referencia, que en nuestro caso son 10 centímetros, lo que va a hacer es que cada vez que ese objeto se interponga entre el sensor y el objeto va a empezar a incrementar de uno a uno. Entonces, vamos a empezar. Listo. Entonces, cuando empieza a contar, el LED se va a encender y va a empezar a contar uno a uno. Y empezamos. Se enciende, empieza a contar. Y listo, ya empezó a contar uno a uno. Y lo volvemos a iniciar para que empiece a contar. Empieza a contar 3, 4. Seguimos utilizando. 5, 4, 5, 6. 7, 8, 9. Aquí llega a 10. Y como se dijo, cuando llegue a 10 se va a resetear y va a comenzar de nuevo en 0. Entonces, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y otra vez vuelve a 0. Y ya, eso es todo. Gracias.